Otra característica de la mediasuela, que hoy en día está más en uso que antes. Antes las mediasuelas siempre lo que buscaban eran la amortiguación, ¿no? Para poner un ejemplo, ASICS pues vendía sus zapatillas, ¿no? Tirando un huevo sobre la plancha de EVA, un huevo desde un quinto piso, con la plancha de EVA, y la plancha de EVA pues amortiguaba el huevo y no se rompía, ¿no? Ahora también lo que se potencia desde hace años es la reactividad, ¿no? Como esa zapatilla puede devolver energía eh, y lo hace de diferentes modos, ¿no? Por ejemplo, el sistema Bosch pues tiene esa capacidad de, cuando uno comprime por el peso del corredor la zapatilla, pues la zapatilla almacena energía de deformación y les de vuelta al corredor. Por ejemplo, hay unas así mucho más vistosas, como son las Newton, que son estas que se ven ahí como unos pistones tal cual, ¿no? Que hay unos pistones de aire, en este caso está cortada para visualizarlos, y esos pistones de aire, cuando se comprime la antepiel, sería la zona metatarsal, el atleta, pues después les desvuelto la energía, ¿no? Tal cual como un pistón. Luego tenemos también controles de estabilidad, como hemos visto antes. Pues aquí vemos de diferentes, el sistema Wave, ¿no? El sistema de olas que tiene Mizuno, que lo que hace es intentar estabilizar, pues habiendo ya unos prediseños, en este caso con esta forma oleada, para comprimir y que el pie no se vaya, o diferentes tipos de surcos y membranas de TPU fuertes, que lo que hacen es controlar pues al máximo esa estabilidad, ¿no? Que se deforme la zapatilla por cómo está pensada de por sí. También hay surcos dinámicos que lo que hacen es que lo que es el movimiento del pie, ¿no? De talón por la cara lateral, a nivel de quinto, hasta primero, más o menos, se siguen un poquito ese recorrido, pues que la zapatilla se pueda deformar por ahí, siempre desde una perspectiva sagital, de avance sagital, o el sistema incluso ASIS tiene el sistema Fluid Axis, que coincide con el eje de la subtalar, ¿no? Un poquito para facilitar, digamos, ese movimiento sobre este eje de toda la zapatilla. Tenemos otros sistemas de control de torsión que controlan el retropié respecto al antepié, ¿no? El Static Ride de Mizuno, o otros sistemas Torsion de Adidas, que son tecnologías que van implementadas a esta zona plantar de la zona que une antepié con retropié, y lo que hacen es intentar facilitar, ¿no? Lo que sería un zapato, una similitud, una similitud, ¿no? Como un cambrillón de un zapato. Luego tenemos quebrantes, grandes meta rockers, ¿no? Quebrante de puntera, quebrante de talón para facilitar el balanceo, ¿no? La progresión hacia adelante, aprovechar la energía, ese talón que ruede, ese primer rocker que ruede más el retropié, y ese meta rocker también a nivel del tercer rocker. A nivel de lo que es la suela, que sería la tercera parte que nos faltaría hablar, podríamos hablar de todo lo que son los taqueados y las zonas de alta abrasión, ¿no? Los taqueados vamos a tener diferentes diseños dependiendo del gesto deportivo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en rojo pues zapatillas de trail o de ultras. Tendremos, por ejemplo, aquí la zapatilla en medio, lo vemos que tiene también la disposición, aunque es de trail, incluso añadir unos clavos, ¿no? O las zapatillas de clavos de fondo, de medio fondo o sprint, ¿no? Como os decía, hay suelas de diferentes resistencias, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la derecha, esa suela negra es material de alta abrasión, que normalmente está dispuesto en la parte posterior medial de la zapatilla, ¿no? Como normalmente los contactos de la gran mayoría de los corredores, sobre todo amateurs, van a ser taloneando posterior externamente, pues ya me ponen materiales de alta abrasión para que se gasten menos a ese nivel, ¿no? Y luego a la izquierda tenemos otro tipo también de suela de alta resistencia con otro tipo de patrón de dibujos. Los dibujos también van a ser acordes a las disciplinas, ¿no? Aquí cada marca pues diseña sus dibujos, ¿no? En este caso siempre lo que buscan esos dibujos es la progresión hacia adelante, y también tener en cuenta pues la disposición de los surcos que hemos hablado antes para facilitar la progresión en plano sagital. Y por último, lo que son características propias de diferentes tipos de suelas, hay la waffle, ¿no?
los gofres, ¿no? Las gofreras, mejor dicho, ¿no? Que son inicialmente como se diseñaron las primeras zapatillas deportivas con características amortiguantes que se hicieron en su momento con gofreras. Pues aquí tenemos diseños que aún pues conservan esa digamos, cultura de donde venía probablemente el diseño de todas estas mediasuelas de espumas, ¿no? Este mapping es el del desgaste propiamente, seguramente lo habéis visto muchas veces, nos ayuda sobre todo para orientar, igual que hacemos con un zapato, ¿no? Qué patologías puede tener el paciente, ¿no? Desde que si es un pie que prácticamente no levanta suficientemente la cadera o no levanta, tiene suficiente fuerza de los extensores del pie, pues va a arrastrar los pies, por ejemplo. Pues vamos a ver mucho desgaste a nivel de esos dedos, ¿no? O, por ejemplo, si vemos que tenemos un gran bloqueo por alus limitus, rigidus, una hiperpronación muy marcada, pues vamos a ver más desgaste en la zona anterior medial, ¿no? O si el pie se va muy hacia afuera por un exceso de supinación o porque tenemos un contacto inicial del pie por antepié, pues vamos a ver más desgaste anterolateral. O lo mismo que comentábamos es en la parte posterior externa, si está desgastada más de lo normal, puede ser porque haya una gran dorsiflexión del pie o tengamos una zancada demasiado larga, ¿no? para ese paciente y ese contacto posterior externo se va a ver aumentado, ¿no? Luego también todos los desgastes de la cara interna, sobre todo posterior interna, por pronaciones excesivas, ¿no? De pues, pies muy valgos y que no tienen ningún tipo de control. La zapatilla no proporciona ese tipo de control. Pues ese mapping lo que nos va a dar un poquito es la distribución de posibles patologías del pie que ya en esa anamnesis ya podemos nosotros empezar a sospechar, ¿de acuerdo? Tened en cuenta también lo que hemos comentado antes de lo que es la fatiga del material. Si yo tengo esas zapatillas muy arrugadas, que esas arrugas, esas estrías no se corresponden al diseño inicial de esas mediasuelas, pues puede ser un motivo para cambiar la zapatilla, aunque el desgaste no sea muy marcado. Por otro lado, también conocer, ¿no? Lo que hemos comentado de las zapatillas propiamente sobre 800 kilómetros en general están recomendadas hacer un cambio, ¿vale? Y también el tema del desgaste, la fatiga y también la pérdida del grip. A veces el dibujo se va un poquito, pero se pierde la capacidad de agarrarse al suelo. Entonces, también es un criterio para cambiar, digamos, de zapatillas. Ten en cuenta también en recomendación, cuando se elige una zapatilla, hay que recomendar el tema del peso. El peso del paciente tiene mucha importancia. Muchas veces se pasa de ese tema porque no hay suficiente información, incluso en muchas tiendas, pero cada zapatilla está pensada para su peso. Si cogemos una zapatilla de una persona que está de 100 kilos y está pensada para un corredor de 60, la tienda va a ir fenomenal. Cuando empiece a rodar va a ir fenomenal, pues le va a durar 4 días, ¿no? Con grandes deformaciones y eso nos va a generar lesiones. Entonces, tener en cuenta sobre todo que una zapatilla, no por ser más blandita, puede ir mejor en ese sentido. O sea, cada zapatilla con su peso del corredor. Otra cosa importante a comentar es que si nosotros o las grandes casas priman para buscar zapatillas cada vez con menos peso, luego lo que hemos comentado antes, nosotros nuestros tratamientos también tenemos que tener en cuenta ese factor. Es decir, si nosotros tenemos una zapatilla que pesa muy poco y le pongo una plantilla que pesa mucho, le estoy fastidiando al atleta. De inicio, igual, depende del atleta que sea, no le va a importar, pero a otros les puede importar mucho y como más profesionales, sin duda, les va a importar. Entonces, también es una cosa a tener en cuenta el hecho de considerar esa situación, ¿no? De hacer plantillas con menos peso. Vale, vamos a plantear el ejercicio, ¿no? A partir de toda esa información que hemos dado en la anamnesis, el ejercicio que propondríamos. Serían resolver estos dos casos, ¿vale? Son dos casos sencillitos y hemos pautado de una manera muy cerrada, ¿no? Que contestéis esas preguntas.
Tenemos dos pacientes con características, pues paciente de 40 años, con 100 kilos de peso, que le duele la planta del pie, es administrativo, ha empezado a correr para bajar peso y mantenerse en forma, corre martes y jueves siguiendo un entrenamiento que se ha bajado por internet para prepararse la maratón de Barcelona. Y también corre de vez en cuando, sábado y domingo, un par de horas. Ha sufrido fascitis plantar de vez en cuando, desde hace años, y dolor en la parte posterior de la pierna. Lleva una Scalene de CO2 del Decathlon con media suela fatigada a nivel de medial y dibujo interno desgastado. Eso sería uno de los casos a resolver propiamente. Segundo caso que propondríamos sería un paciente que acude a consulta y se le extrae la siguiente información. Paciente femenina de 20 años de edad que está entrenando por baja para bajar la marca de 32 minutos en una carrera de 10 kilómetros, corre a 4 al kilómetro y tiene previsto realizar la prueba en 4 semanas. Se encuentra la semana 4 de su preparación. Nos presenta la siguiente información que nos ha facilitado su entrenador y sigue fielmente, ¿no? Esa es la periodización del macrociclo que presenta y vemos pues cómo están especificados los volúmenes, la intensidad y la carga, ¿vale? Y vemos la competición B, la competición A. La competición B, digamos, sería una competición de entreno, ¿no? Previa a su objetivo, que es la siguiente competición, ¿vale? Tenemos las diferentes programaciones de los diferentes tipos de entrenamiento, como podría ser el entrenamiento de la técnica, ¿no? Unos días hace brazos, unos 1500 metros a intensidad de 1, ¿vale? Luego otros días en otro aspecto de entrenamiento de resistencia, pues hace unos kilometrajes pues de 8, 10, 15 kilómetros a intensidades altas y también hacen trabajo de fuerza, ¿no? Diferentes tipos de ejercicios de fuerza en unas semanas específicas. Todo eso programado por el entrenador. Esta chica ha sufrido una lesión de bíceps femoral ya hace 4 años y hace unos meses ha tratado con el fisio la cintilla iliotibial, ¿vale? Ahora actualmente está recuperada. Y para correr utiliza exclusivamente las zapatillas deportivas Asics Gel 451. Tiene un ligero desgaste de cabezas metatarsales en la zona central de la suela, ¿no? Y a partir de aquí tenéis que ir contestando pues todas estas preguntitas en 2 etapas, ¿no? Caso 1, caso 2, ¿vale? Que veis aquí. Ya digo, es muy cerrado, pues un poquito para aplicar pues toda esa metodología que hemos ido comentando. ¿De acuerdo? Pues venga, ánimo.